si lo encerramos en un par de palabras, el grooming es el acoso sexual que hace un adulto a través del internet para poder seducir, ganarse la confianza de un menor. Como lo que venimos platicando es, crean un perfil falso en alguna red social, como Facebook, por ejemplo, que es las que más utilizan los jóvenes, y se hacen pasar por chavos de su edad, ¿no? Lo que hacen es crear como un perfil de actividades, de gustos, de preferencias muy similares a la posible víctima, para poderse enganchar con él. Y es una práctica muy común en la que al ganarse la confianza empiezan poco a poco a hacer una especie de amistad. Un vínculo. Un vínculo exactamente donde logran la confianza para poder pedirles material, videos, fotografías de contenido erótico sexual. Yo más que personas, como lo dices, yo los llamaría de entrada delincuentes. Claro. Que están lanzando un anzuelo y a ver qué pescan. A ver qué niño inocente, porque finalmente todos van sobre la inocencia de los niños, a ver a quién enamoran, qué necesitan de esta falta y necesidad de amor y de apoyo de sus padres, de sus familias, de muchísimas personas, y se pescan de esta, lo entrecomillo, lucecita que por fin algo les puede dar y alguien con quien ser empático, y resulta ser que es un delincuente que está detrás de este teclado haciéndose pasar por alguien que te entiende. ¿Y quiénes son los más afectados? ¿Quiénes son los que caen más en el grooming? Claro, fíjate que ahí las encuestas nos indican que entre los niños de 12 años son los más afectados. Están, como empiezan la edad ya muy temprana de usar el internet, se han reportado estadísticas de los 8 años que empiezan a ingresar a estas nuevas plataformas digitales. Entre los 8 y 12 años es donde hay un gran peligro, porque como dice Mauricio, están muy sensibles, muy vulnerables, y es una puerta abierta que se deja por esta parte de huecos afectivos, o de que a veces los padres, por cuestiones laborales, a veces dicen, bueno, pues métete a internet. Creo que los papás deben de ser los más informados en estos temas, ¿no? Porque como chavos, bueno, pues se dejan llevar por las redes sociales, por lo que hace el amigo, por todas esas cosas. Y como padre debes tener una responsabilidad de saber qué es exactamente lo que están viendo tus hijos en las redes sociales. Exactamente. Por ahí deberemos empezar. Por ahí debemos empezar, porque al final de cuentas las redes son un reflejo al final de la realidad, de las dinámicas familiares, ¿no? Y como tú bien lo señalabas, no es que sean malas o buenas, simplemente del uso que les demos. Y si a lo mejor el niño está parte de su día las pasa solo durante varias horas, el papá a lo mejor es agresivo o ve que no hay límites, no hay formas de negociar con los vecinos, con las familias, bueno, pues el niño tiene menos herramientas para enfrentarse a este tipo de delincuentes. Como ya lo decía Carlos ahorita, los padres tenemos que estar bien informados. ¿Cómo puedo llegar a prevenir? ¿Cómo puedo llegar a darme cuenta que mi hijo podría estar siendo afectado por este terrible problema? Claro, hay focos amarillos que a los papás nos deben de dar mucha luz sobre qué está pasando con la personalidad de nuestro hijo, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos de repente irritable, o que está muy ansioso, o que de repente se mete al cuarto y pasa horas y no quiere salir, rendimiento escolar a lo mejor se ve afectado, de repente lo vemos un poco o muy emocionado, o sea, que veamos conductas que no son normalmente como muy extremas, ¿no? Que salen de lo cotidiano, de lo que conocemos. Por eso hay que tomar ciertas precauciones, como tú lo señalabas, Carlos. Por ejemplo, la máquina de internet, estar, por ejemplo, en el cuarto donde de estudio, o en la sala, por ejemplo. O sea, no ponerlas en el cuarto de los menores, porque se presta que el niño de repente en la noche se despierte y empiece a chatear. Pero ¿sabes qué también? Y eso lo platicaba con Luz hace unos días. Ya desaparecieron en muchas casas estas computadoras. Ya ahora a los niños les dan una tableta. En la escuela, en las primarias, ya los niños manejan una tableta, ya tienen un teléfono desde el cual se pueden meter, ya tienen para las universidades, para las secundarias, una laptop en muchas escuelas, y esas no las puedes controlar. Esas se meten al cuarto, se meten al baño, se meten a cualquier lugar y tienen ese poder en su mano. Ya las computadoras, estos monstruos inamovibles que se podían poner en el cuarto y nadie los veía y siempre había como vista hacia ti, desapareció y es obsoleto. Ya los teléfonos celulares se los llevan a donde sea. Claro, de hecho, los teléfonos móviles son de los principales dispositivos que se utilizan, como tú bien lo señalas. De hecho, quería comentarte algo previo. De los 60 millones de internautas que existen en México, aproximadamente 18 son menores de edad. Entonces es un potencial muy fuerte al que están expuestos, ¿no? Tú bien lo señalabas.
aquí hay que hacer varias estrategias. Una, la prevención, que esa es básica, ¿no? Sí. Que más allá de controlar y de restringir la parte del Internet, primero es como crear estrategias y habilidades sociales de los niños, como poderles dar la apertura para que te comenten algo que ven Claro. extraño, ¿no? Porque a veces es como una forma previa a que lo enganchen. Y una vez enganchado, es como ya es más complicado en el sentido de podernos dar cuenta solamente que estemos muy al pendiente. Una de las formas es limitar el internet, por ejemplo, ciertas horas, hay Claro. horarios, ¿sí? ¿Sabes qué? Se apaga el módem donde se da la señal Claro. y el dispositivo se queda aquí en esta canastita, Claro. por ejemplo, ¿no? O sea, de acuerdo a cada dinámica familiar se va a ir creando como ciertas reglas, el niño debe entender que hay reglas, no nada más para Horarios, debe haber horarios. todo. Y creo que también es muy importante que los padres se sienten con los hijos y que les expliquen esta realidad también, ¿no? De que no con toda la gente que puedan hablar por internet es realmente su amigo. O sea, que hay muchos Exacto. peligros que también pueden acabar en algo fatal, ¿no? Entonces, que el niño también esté consciente y que tenga la confianza, tanto el papá con el hijo como el hijo con el papá, de abrirse y poder platicar todo, ¿no? Esa es la base, y a lo mejor suena apellido, pero esa es la base, Carlos. ¿Sabes qué? También estar muy pendiente de repente a lo que preguntan nuestros hijos y no darles respuestas inmediatas. ¿A qué voy con esto? A lo mejor nuestro hijo nos pregunta, ¿qué es el sexo? Y ya nosotros nos empezamos a dar vueltas y queremos dar una clase de sexualidad para mi hijo que dijo que a lo mejor estuvo dentro de y una pareja. A lo mejor lo escuchó y ni siquiera dijo sexo, a lo mejor lo entendió en algún lugar y le dices, a ver, ¿en dónde lo escuchaste? Para entonces saber qué es lo que te tengo que decir. Y esto lo digo a manera Claro. no de chiste, y tampoco quiero que esto se preste como a una mala intención, pero hay una frase y un chiste en donde llega un niño y le pregunta a su papá, papá, y con todo respeto lo digo, papá, ¿qué es una avenida? Y el papá se vuelve loco y empieza a intentar darle una clase de educación sexual porque tal, y al final le dice, qué raro, porque en la iglesia dicen la venida del Señor. Y entonces, esta onda que los papás nos ponemos nerviosos y no sabemos qué explicar, Se la porque no complica sabemos más. el contexto, creo que es bien importante de dónde viene la pregunta de nuestros hijos. Eso es fundamental, la escucha y saber el contexto. Y a partir de esas necesidades, de esas inquietudes, tú das esa respuesta. Porque Claro. nos adelantamos y a lo mejor no es una respuesta para su edad. Claro. Entonces, Oiga, eso es doctor, fundamental. y ya para terminar, ¿dónde podemos denunciar un caso de grooming? Claro, mira, está la policía cibernética, que es Ok. la que ahorita en nuestro país, en la Ciudad de México, está funcionando bastante bien. El 088, por ejemplo, pueden denunciar alguna situación. 088, pueden hablar, perfecto. y en internet buscar policía cibernética o Save the Children. Es una fundación donde pueden encontrar toda esa información y guías para los Save padres. the Children. Save the Children. Ahí encuentran información todos los papás con guías muy estipuladas para padres y para hijos. Estoy seguro que después de esta plática muchos papás van a parar las antenitas en su casa y se van a poner las pilas porque es un problema real y actual, ¿no? En la que nos enfrentamos y que tenemos que hacerle frente, ¿no? Comunicación con nuestros hijos, básico. Amor a nuestros hijos y que no necesiten andar buscando información en lugares en donde tal vez solo serán mal informados. Acérquense a sus papás, pero más importante, acérquense a sus hijos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Mau. Muchísimas Muchas gracias, José. doctor. Igualmente. Qué gusto. Un placer por acá. Vamos a seguir tocando estos temas tan pero tan interesantes para nosotros. Sin embargo, ahorita vamos a volar, como dice la intención de nuestro día.